Hola Fabiana, ¿cómo estás? Hola Dani, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Estoy ¿Todo tratando de bien? conectar mi cámara. Ahora sí. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Ale, ¿cómo andás? Alexis, ¿todo bien? Hola Dani, ¿cómo le va? Hola Dani, ¿cómo andan? Muy Hola bien. Alexi, ¿Cómo? hola Fabiana, ¿cómo andan? Hola, Hola ¿cómo amigo. estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos, bendiciones. Gracias. Dios bendiga. Pum, 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 pum. Pantalla. Mientras. Muy bien. ¿Mm? Perdón, una pregunta, ¿la clase queda grabada? Sí, sí, la clase queda grabada y no sé si esta noche, pero por ahí mañana ya la subo al grupo. Va a un canal, Genial. va a un canal de YouTube eh, que lo pueden ver ustedes si tienen el link. Ustedes se lo desean pasar a alguna persona, pueden hacerlo. No está público porque, ¿sabes qué pasa, Fabiana? Si lo ponemos público, lo va a ver gente que va a empezar a criticar, va a hacer comentarios y no Y tiene se va a armar sentido. quilombo así. Exacto. Entonces, aquel que lo quiere, si no lo tiene, me lo pide. Yo después a ustedes, Fabiana, le voy a pasar las clases del tema anterior que se llamaba Introducción al Nuevo Testamento. ¿Sí? Ah, Eh, pero sí, queda grabado. buenísimo. Sí, queda grabado. Claro. Hola Justo, hola Viviana, Cristian, ¿cómo están? Hola, hola, ¿Todo buenas bien? noches. Buenas noches, Todo bien, gracias a Dios. me alegro. Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, bien, gracias a Dios, bien acá en casa. Bueno, me alegro. Hola, Bueno, hola. Hola, te escuchamos. bueno, perfecto. Vamos a ver si esperamos unos segunditos más, Bueno, mientras tomo un matecito. como quiera. Justo también me Gracias. parece que va a tomar un mate. No. ¿Cómo le va, Pastor? ¿Cómo anda Gracias. usted? No escucha. Algo pasó. Ahí está. Alexis, Dígame, escúchame, Alexis. ¿Te puedo pedir un un minuto, favor? le voy a decir lo que yo creo. ¿Cómo? No me va a decir lo que yo creo. ¿Podés hacer una pequeña oración para empezar? Estoy leyendo la Biblia, estoy llenándome del Señor, pero todavía no, no estoy listo. Todavía no Le estás juro, para le orar. juro que en algún momento voy a orar, pero Bueno, ¿está bien? muchas gracias, Ari. Bueno, Ale, el que me sigue en la lista. Pequeña oración, así arrancamos. Bueno, Padre eterno, Rey de gloria, Rey de reyes, Señor de señores, gracias te damos, amado Padre, porque podemos reunirnos, Señor, para escudriñar tu palabra, para conocer de ti, para conocerte a ti, amado Rey,
y tenemos este privilegio de tener estas clases gratuitas, Padre amado, que vienen de parte de tu mano, Padre. Ayúdanos a guardar cada una de estas enseñanzas en nuestro corazón y ponerlas por obra, Padre, y enamorarnos cada vez más de ti, Padre. Te agradecemos este momento en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Recording in progress. Bueno, vamos a empezar en el día de hoy con un tema que es dentro de los temas que nos hemos propuesto para este año, se denomina evangelios sinópticos. Y vamos a primero entender por qué se llaman evangelios sinópticos. Nos estamos refiriendo a los primeros 3 evangelios, a los primeros 3 libros de la Biblia, al evangelio de Marcos, de Lucas y de Mateo, que tienen algunas diferencias con el evangelio de Lucas, que se va a estudiar después en otro momento. Entonces, como introducción, vamos a hacer una pequeña reflexión y vamos a buscar qué quiere decir evangelio sinóptico, qué quiere decir la palabra sinóptico. La palabra podemos dividirla en 2 palabras griegas que quieren decir juntos y vista. Una de las palabras es sin, que quiere decir juntos, y otro es opsis, que es vista. Entonces, podríamos decir que sería una forma de ver algo de la misma manera. Y esos 3 primeros evangelios ven las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo de una manera muy similar, ¿sí? ¿Cuáles son esas características? A grandes rasgos vamos a decir que estos libros tienen una semejanza de tal que podríamos llegar a estudiarlos a los 3 juntos, pero también tienen características propias. Son armónicos, ¿sí? Tienen un montón de cosas en común, pero fundamentalmente tienen un tema que es la personalidad propia de cada uno de los que los han escrito. Cada uno de ellos nos muestra lo mismo, nos muestra la imagen del Señor, pero si nosotros sumamos a estos 3 evangelios el de Juan, vamos a tener un panorama completo del Señor Jesucristo. Pero acá les puse una frase sacada de un libro de un pastor que se llamó Carlos Morris, un pastor que nació en 1935, que ha escrito un montón de obras, y en el comentario bíblico del Nuevo Continente, dice esta frase que parece muy mundana, pero dice, cuando a un viudo le preguntaron por qué tenía 4 portarretratos, 4 fotos distintas de su amada esposa, fallecida, él explicó que éstas le proporcionaban juntamente las expresiones que recordaba con más cariño de su esposa. Si hubiera tenido una sola fotografía, no bastaba. Necesitaba las 4 para poder verlas. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros no podemos tomar un libro del Evangelio, un libro de uno de los 4 evangelistas, y por sí solo hacer una imagen de Jesús. Necesitamos tener una imagen global. Seguimos con las características. Los evangelios no son biografías, ¿sí? Y esto es una aclaración. Una biografía es un texto que comienza desde el nacimiento de una persona hasta el fallecimiento y cuáles son sus obras. Estos no son biografías, ¿sí? Pero sí detallan lo más importante del Señor, que es el carácter, la personalidad de Cristo. No tenemos que ver al Evangelio sin meternos en la cabeza que cada evangelista, lo que quería al escribirlo es promover e inculcar fundamentalmente la fe en Cristo. También son obras de teólogos eminentes de aquella iglesia primitiva. Algunos habían vivido en primera persona lo que había sucedido con Cristo en la tierra. Otros habían ayudado, como en el caso del Evangelio de Marcos, habían ayudado
a uno de los apóstoles, que habían acompañado en sus viajes a uno de los apóstoles, y bueno, también tenían muy fresca toda la información. Esa información teológica es el fundamento de la iglesia primitiva, y luego también va a ser el fundamento de la iglesia hasta los días de hoy, ¿sí? Todos nos nutrimos de la palabra de Dios, y la palabra de Dios, como habíamos estado viendo en el curso anterior, por más que pasó por varios periodos a lo largo de los primeros siglos, se llegó a un canon, o sea, a una agrupación de libros determinado que hoy en día es lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Pensemos que ellos no tenían esto. Lo tenemos, hoy disfrutamos de un libro, de un celular, y ellos, esos primitivos cristianos, no tenían esto. Acá hay una cita que es el primero de Corintios 15, 14 y 15, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. La base de la teología cristiana habla de un Dios hecho carne, que vivió por nosotros, nos enseñó, murió y resucitó. Y los 4 evangelios, en este caso los 3 que nos interesan, que se denominan sinópticos, nos muestran eso. Hay grandes similitudes entre los 3 evangelios. Por ejemplo, Marcos dice que el 7% de la información que contiene el evangelio es propia del evangelio, pero el 93% se repite en Mateo y Lucas. Mateo tiene un 42% de material propio. ¿Sí? ¿Alguien quería hacer una pregunta? Bueno. Y el 58% se repite o se encuentra también en el Evangelio de Marcos y Lucas. Lucas tiene un 59% que se encuentra en los otros 2 evangelios y un 41% que es propio. Este porcentaje propio es el que le da un carácter a cada uno de ellos. Y ahora lo vamos a ver. Ya lo habíamos visto en las clases anteriores, pero vamos a verlo de nuevo. La diferencia con el Evangelio de Juan es totalmente notable. Solamente el 8% de lo que contiene el Evangelio está en los anteriores. O sea que Juan es como si fuera un Evangelio totalmente distinto. Los 3 evangelios contienen 2 tipos de enseñanzas. Tienen narraciones y discursos, ¿sí? Las narraciones son el hilo conductor de cualquier historia. Aparecen algunos diálogos, algunas sentencias que da Cristo, ¿sí? Y es el que se usa para estudiar la vida del Señor. Y hay otro tipo de elementos que son los discursos del Señor, ¿sí? Son pequeños, son discursos que daba en algunos grupos bastante multitudinarios o en otros grupos más pequeños, ¿sí? Y podían ser tanto parábolas como sermones, ¿sí? Y estos no para la vida de Dios, de Cristo, sino se usan para estudiar las enseñanzas de Cristo, ¿sí? Otra característica es que no registran un periodo largo de tiempo en la vida del Señor. En Marcos podemos identificar 31 días dentro de ese periodo que fue el ministerio de Cristo. En Lucas se puede hacer una cuenta de entre 45 y 46 días que se registran en el libro. Y pensemos que es un ministerio de 3 años, 550 días. Es como si hubiera estado extractado en esos evangelios y no hubiera sido, porque si no hubiera sido una tremenda cantidad de información en narrar los 3 años completos. Los evangelios tienen lo que se llaman pasajes paralelos. ¿Qué quiere decir pasajes paralelos?
son pasajes en los cuales se relata el mismo hecho desde la personalidad y la perspectiva de cada uno. Uno tiene, bueno, no hace falta Biblia si lo tienen en la pantalla, pero vamos a hacer en esto una comparación para que nos quede claro, un poco claro qué es lo que queremos decir con esto de pasajes paralelos. Vamos a hacer una comparación en el pasaje de la curación de la mano seca. ¿Alguien tiene Biblia? Abran el micrófono. ¿Quién tiene Biblia? Acá. ¿Quién? ¿Cómo te llamas? Fabián. Fabián. Bueno, Fabián, ¿te animás a buscar Mateo 12? Mateo 12. ¿O querés? Necesito otro que tenga Biblia. A ver. Acá Vivi. tengo Lourdes. Lourdes, Marcos 3, del 1 al 6. ¿Sí? Vivi. Sí, ¿tenés Biblia? Sí. Bueno, Lucas 6, del 6 al 11. Lucas. 6. Del 6 al 11. Bueno. A ver. No tengo... ¿Quién tenía Mateos 12, del 9 al 14? Yo, Fabián. ¿Podés leerlo? Del 9 al 14. Del 9 al 14. Sí, el hombre de la mano paralizada. El versículo 9. Partió 9. de allí y... Sí, desde Sí, el 9 dale. arranco. No, arrancá del 9 hasta el 14. Dale. Partió de allí y fue a la sinagoga de ellos. Y he aquí había un hombre que tenía la mano paralizada. Y para acusar a Jesús le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar el sábado? Pero él les dijo, ¿qué hombre hay entre vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cae a un pozo en sábado, no le echará la mano para sacarla. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. De manera que es lícito hacer bien en sábado. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Él la extendió y su mano fue restaurada sana como la otra. Pero saliendo los fariseos tomaron consejo contra él cómo destruirlo. Perfecto. Bueno, a ver, Lourdes, tenés Marcos 3, 1, 6. Bueno, vamos a hacer un repaso antes de leerlo. Jesús salió y vino a una de las sinagogas. Mateo dice de ellos, a una sinagoga de los judíos, ¿sí? A una sinagoga, ¿sí? Y había un hombre que tenía una mano seca. Entonces, los mismos judíos, para poder acusarlo, le dice, ¿es lícito sanar en día de reposo? Y él les dijo, a ver, si se te escapa una oveja o se cae en un hoyo en el día de reposo, ¿qué haces? ¿Vas a esperar hasta el otro día o la vas a sacar? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Le dice. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Y le curó. Entonces los fariseos se agarraron de eso para buscar la forma de destruirlo. Vamos a leer el próximo. Marcos 3, 1, 6. Dale, Lourdes. Marcos 3:1-6 dice, el hombre de la mano seca. Bien. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo de los herodianos contra él para destruirle. Perfecto. Si prestamos atención a esta lectura, es exactamente lo mismo. Lo único que cambia son ciertas palabras, ciertas frases y ciertas expresiones que tienen que ver con la personalidad distinta que tuvo Marcos y que tuvo Mateos, ¿sí? Viviana, ¿tenés Lucas 6, del 6 al 11? ¿Del 6 al 11, Leo? Sí. Bueno, lo leo. En el nombre de Jesús.
Amén. Aconteció en el día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaron espigas y comían, restragándolas con las manos. Algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús le dijo: ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban. Pará, Vivi, pará. ¿Estás leyendo Lucas capítulo 6, Sí. versículos Sí, 6 pero al desde el 11? 1 estoy leyendo. ¿Eh? Desde el Del 1. 1. No, Era desde el desde el 6 6. al No, 11. estaba leyendo desde el 6, sí, sí. ¿Mm? ¿Del 6 Sí. o el 11? No, del 6 hasta el 11. Donde dice el hombre de la mano Ahí seca. entendí. Ahí Entonces empieza. ahora entendí. Aconteció también otro día de reposo, por eso yo pregunté todo. Aconteció también, perdón, Dale. arrancó. Sí. Aconteció también el otro día de reposo que él entró en la sinagoga, enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le echaban a los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaba, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y pon en el medio. Él levantándose, se puso de pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salva la vida o quitarla? Y mirándolos a todo alrededor le dijo el hombre: extiende tu mano. Él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre ellos que podrían hacer esta contra Jesús. Bien. ¿Qué podrían hacer contra Jesús? Contra Jesús. Bueno, fíjense que en este pasaje de Lucas se describe lo mismo, ¿sí? Se describe el lugar, el día, ¿sí? Que había escribas y fariseos que estaban tratando de ver cómo hacer que Jesús cometa algo que para su ley no correspondía, y Jesús lo que hace es explicarles en cualquiera de los tres libros qué era más importante: ir a buscar la oveja perdida, ¿sí? Sanar a la persona enferma, o no hacerlo porque era un día de reposo. Y lo que hizo fue sanarlos. Y lo que hizo fue sanarlo. Y una vez que lo sanó, tenían algo más los judíos para buscar de qué manera ir contra Jesús. Espérenme un segundo. Entonces, vamos a ir resumiendo una cosa. Los 4 evangelios incluyen todos, no solamente estos 3, sino también el de Juan, incluyen la siguiente información. El ministerio de Juan el Bautista, ¿sí? El bautismo del Señor Jesucristo, el ministerio público de Cristo. Todos incluyen la transfiguración, menos Juan. La institución de la cena es curioso, pero Juan tampoco lo incluye. La traición de Judas, la pasión, la gran comisión y la ascensión del Señor a los cielos está incluida en los 4 evangelios. ¿Y cuáles son las diferencias? Las diferencias, ahora sí, dentro de estos 3 evangelios, es que hay un cambio de contexto. Hay ciertos dichos o incidentes que los relatan en un contexto diferente. Ejemplos, y vamos a encontrar un montón. Después vamos a ir estudiando cada uno de los evangelios. El Padre Nuestro es nuestra oración maestra. Mateo lo pone o lo incluye en el Sermón del Monte. En cambio, Lucas lo presenta como un requerimiento de uno de los discípulos. ¿Se acuerdan que uno de los discípulos dice: Maestro, enséñanos a orar? Las causas. Puede ser porque el evangelista no estaba seguro respecto a la circunstancia original
en que Jesús hizo tal declaración, ¿sí? ¿Cómo puede ser que el Señor haya repetido estas enseñanzas en distintas ocasiones? Ellos estuvieron 3 años juntos y nosotros estamos observando lo que se escribió reflejando un periodo de entre 30 y 45 días, ¿sí? Así que esta misma enseñanza Jesús la podría haber hecho varias veces y bueno, está relatado en un determinado lugar. Y hay diferencias de contenido, que son mínimas, pero esas diferencias por ahí marcan mucho la forma de ser y la forma de la personalidad de cada uno de los que escribió. Por ejemplo, vamos al Sermón del Monte. Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pero Lucas dice, bienaventurados los pobres. Sí. Mateo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero Lucas no habla de sed y hambre, de sed de justicia y hambre, sino que dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre. ¿Sí? Esas pequeñas diferencias nos llevan a que podamos, o sea, que no digamos que uno es un espejo del otro. Pensemos que cada uno fue escrito por una personalidad distinta, ¿sí? Y no todos entendemos o escribimos las cosas de la misma manera. ¿Cómo vamos a estudiar cada uno de los evangelios? Acá vamos a hablar de una introducción a cómo llegar a estudiar cada uno de los evangelios. Antes que nada, si se llegara a cortar, nos volvemos a conectar al mismo link, ¿sí? Y hacemos el final del estudio de hoy en otro Zoom. Cada libro es fiel reflejo de la personalidad del autor. Esto es lo que más tenemos que tener en cuenta. Nosotros cuando estamos leyendo a Marcos, estamos leyendo a Marcos. Cuando leemos a Mateo, estamos leyendo a Mateo. ¿Sí? Cuando leemos a Lucas, estamos leyendo a Lucas. Lucas es el que está escribiendo. ¿La palabra del Señor? Sí, porque cada autor de cada libro de la Biblia, ¿sí?, sufre o pasa por 3 procesos. El Espíritu Santo inspira, ¿sí?, a ese autor, poniendo pensamientos en él. El Espíritu Santo revela a ese autor, quitándole todo lo que no le deja ver la realidad o lo que está por debajo, tal cual como lo hace con nosotros. Ahí, nosotros, casualmente ayer alguien me decía que hacía un tiempo que estaba interpretando cada vez más y mejor, y estaba teniendo revelaciones a partir de la palabra. Y es una creyente de bastantes años, y que hoy los está viendo, porque hoy el Espíritu Santo está sacándole velos de los ojos a esta mujer. Y lo mismo hace con nosotros, nos revela, nos saca el velo y nos muestra lo que está abajo. Cumpliendo también con la palabra, que dice que para el que no cree, la palabra de Dios es una locura. Y para nosotros que creemos, empiezan a ser cosas totalmente nuevas, pero que las empezamos a entender. Y para el evangelista, que escribió, la inspiración del Espíritu Santo y la revelación que le produce ese Espíritu Santo, lo ilumina, que es la capacitación para que pueda entender el mensaje y escribirlo o transmitirlo. Estos 3 puntos están en todos los libros de la Biblia. Y bueno, los evangelios sinópticos, ya lo hemos dicho, nos narran la vida del Señor Jesús desde 3 perspectivas distintas. Y del contenido de sus escritos descubrimos cuál es el enfoque, las ideas que se destacan y qué es lo recurrente en cada uno de esos libros. ¿Sí? El autor, las circunstancias que le llevaron a escribir y la intención son la marca propia de ese libro, y hace que ese libro sea distinto. Por eso en cada uno de los evangelios vamos a estudiar al autor, la fecha de composición, cuál fue el propósito
y cuál es la característica principal de ese evangelio. A todo el mundo le gusta saber quién es el que escribió y tener una idea aproximada de quién es el autor. La fecha de composición es importante porque depende de la fecha, cuánto estamos alejados de los hechos que se vivieron. El propósito es qué es lo que nos quiere transmitir, y las características del Evangelio es donde vamos a ver marcadamente cuál es la personalidad del que está escribiendo, y qué a través de esa iluminación y esa revelación es lo que nos quiere transmitir, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con la introducción al Evangelio de Mateo. Todos los libros de la Biblia, hay, en todos los libros hay distintas posibilidades en cuanto a quién fue el autor. En realidad, cada libro es anónimo, ¿sí? Son manuscritos, en realidad son escritos que fueron pasando y fueron copiados, eran guardados y preservados, y no decían firmado por. Pero ¿qué pasa? Hay evidencias tanto externas como internas que llevan a que los estudiosos hayan dicho que este libro fue escrito por fulano o fue escrito por mengano. Los 4 evangelios son escritos anónimos, como dijimos. Y prácticamente nadie pone en duda de que el que escribió el Evangelio de Mateo fue Mateo, o Leví. Las evidencias externas dice que los testimonios de los creyentes que estuvieron viviendo estos hechos, que vivieron en esas fechas cercanas a la redacción del Evangelio, sostienen que Mateo fue el autor. Por ejemplo, Papías vivió en el siglo II, ¿sí? Y se lo atribuye a Mateo. Y así un montón de evidencias externas. Y también hay evidencias internas, ¿sí? ¿Por qué evidencias internas? Internas se refiere a la personalidad de ese autor, como para decir, sí, fue él. Las evidencias internas son bastante pobres, pero sabemos que Mateo o Leví era un recaudador de impuestos y vivía en Capernaum. A lo largo del libro de Mateo se escriben muchas palabras que tienen que ver con el oficio que tenía Mateo. Por ejemplo, un teólogo llamado Trenchard dice que empleó 115 vocablos que no aparecen en el resto del Nuevo Testamento y que lo vinculan con el dinero, o con el oro, o con la plata, o con las deudas, o con el cambio de dinero. Recordemos que él se dedicaba a eso, entonces usa su vocabulario. ¿Qué describe este evangelio? Describe al pueblo de Israel y a sus prácticas religiosas. Mateo, o Leví, era judío recaudador de impuestos, o sea, era un tipo al que no lo querían mucho los otros judíos porque recaudaba impuestos ¿para quién? Para Roma, y él se quedaba con un porcentaje, ¿sí? Entonces era poco querido, pero conocía bastante al pueblo de Israel por su propio trabajo, ¿sí? Bastante profundamente. También conocía sus prácticas religiosas, sus costumbres, y cómo era la vida del judío bajo el dominio del Imperio Romano. Entonces, si leemos el Evangelio, deducimos que el autor era un judío que conocía la ley y era respetuoso de Dios, por más que para la sociedad judía era mal visto. Y por último, decimos que el testimonio de la Iglesia es unánime, diciendo que Mateo, o Leví, el recaudador de impuestos, es el autor de este Evangelio. La fecha de composición. Los autores coinciden en señalar que fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén. Recuerden que en el año 70 después de Cristo vino un romano
¿sí? Y produjo la destrucción de Jerusalén. Este libro fue escrito antes de eso. Se calcula que entre los años 55 y 65 después de Cristo, en ese rango de tiempo. ¿Cuál es el propósito del autor? Bueno, primero y principal, Mateo nos muestra a Jesús como el Cristo o el Mesías, ¿sí? Es un evangelio que está dirigido a los judíos, ¿sí? Es conocido por los teólogos como el Evangelio del Reino. Él nos muestra a Cristo y nos muestra el reino de Dios. Y se lo está mostrando, o le está hablando a los propios judíos, básicamente. Para ello, o como correlato a esto que decimos, es que constantemente está citando profecías del Antiguo Testamento para indicar que el prometido Mesías era Cristo. Una frase que se reitera siempre es para que se cumpliese lo dicho por los profetas. ¿Sí? Vamos a leer 2 o 3 citas. Mateo 1:22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo ta. Mateo 2:5. Le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Miren cómo empieza, porque así está escrito por el profeta. Mateo 2:15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Y hay un montón de citas más que si quieren y tienen ganas las pueden buscar, están en el apunte y están las citas copiadas, ¿sí? Temas vinculados con ese propósito. A ver, dijimos que veíamos al Mesías como rey, que hablaba del reino de los cielos, de un reino del reino davídico y mesiánico, de los misterios del reino espiritual, tiene su teología y después ya entramos en las características del Evangelio, ¿sí? Vamos a hablar del primer punto. El Mesías como rey. Según las profecías del Antiguo Testamento, el Mesías iba a reinar sobre Israel. Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, no sé si se acuerdan, cuando estudiábamos ese periodo de tiempo, primero fue Esdras y Nehemías, que salieron y volvieron a Jerusalén para reedificarla, ¿sí? Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esta es la profecía de Daniel. Podemos decir que tiene algo de escatológico, tiene todo de escatológico. No, escatología es el estudio de los tiempos finales, ¿sí? De la segunda venida de Cristo. No es el tema que nos toca hoy estudiar, pero lo tomé como un ejemplo para mostrar que ya estaba predicho por muchos profetas, pero por ejemplo tomé el de Daniel. ¿Sí? Presenta al Señor como el rey soberano, con derechos legales y espirituales para ocupar el trono de David. ¿Sí? Los reyes magos buscaron ¿a quién? Al rey de los judíos. ¿Sí? Por eso es que lo presenta Mesías como rey. Dice Mateo 2:2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en Oriente, y venimos a adorarle. Las autoridades romanas lo condenaron porque pretendía ser el rey de los judíos. ¿Sí? Jesús, pues, Mateo 27:11, estaba de pie delante al gobernador y este le preguntó, dicen que tú eres el rey de los judíos. Y él le contesta, tú lo dices. ¿Sí? O sea,